Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión número 1 titulada Biomoléculas orgánicas, los ácidos nucleicos. Sus docentes, Anita Gloribet Salazar Calderón y Carmen Miranda García, docentes del cuarto grado de educación secundaria. Comenzamos ahora entonces nuestra segunda unidad. Entonces vamos a iniciar describiendo la competencia que vamos a lograr, que es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El desempeño precisado es que ustedes describan el problema tecnológico sobre los microorganismos en nuestro cuerpo y ambiente, las causas que lo generan y explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base de los conocimientos científicos o prácticas locales. Entonces, vamos a ver también cuál es el propósito de la clase. El propósito de la clase es que ustedes realicen diferencia de los ácidos nucleicos y que expliquen la relación de los ácidos nucleicos con el COVID-19. Vamos a iniciar preguntándonos los siguientes. Vamos a responder estas preguntas. ¿Qué es el ADN y qué es el ARN? ¿Cómo es la estructura del ADN y ARN? ¿Qué relación existe entre los ácidos nucleicos y el COVID-19? ¿Qué función cumplen cada uno en el organismo de los seres vivos? Bien, esas preguntas vas a contestarlas y luego al final de la clase puedes hacer una comparación y darte cuenta en dónde erraste o también en dónde acertaste. Muy bien, recordemos que de los errores se aprende. Debemos tener en cuenta que las células son las unidades funcionales de cualquier organismo vivo. Las instrucciones necesarias para dirigir sus actividades están contenidas en los cromosomas, que en el caso de las eucariotas se localizan en el núcleo celular y son conocidas en su conjunto como información genética. Recuerden que las células eucariotas son las células desarrolladas, evolucionadas, y recuerden que el virus COVID-19 está atacando entonces ¿a qué? A estas células eucariotas. Muy bien, continuamos. Ahora nos preguntaremos, ¿qué son los ácidos nucleicos? Ahí tenemos una figurita, mira, de los ácidos nucleicos. Y acá lo definimos que constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ácidos nucleicos? Se los conoce como el DNA o también llamado ADN. Y el ADN es el ácido desoxirribonucleico. Entonces ahí tenemos al ácido desoxirribonucleico. Y RNA o también ARN. Y este es el ácido ribonucleico. Estos ácidos, chicos, fueron descubiertos en glóbulos blancos en 1868 por Michter y en el año de 1953 Watson y Crick descubrieron su estructura molecular. ¿Y cuál es esa estructura molecular? ¿Cómo están compuestos los ácidos nucleicos? Entonces, los ácidos nucleicos tienen una unidad básica y estos son los nucleótidos. Una que es una molécula orgánica que está compuesta por 3 componentes. Podríamos decir que tenemos una escalera que puede ser el ácido y cada peldaño, cada eslabón de la escalera sería un nucleótido. Y este nucleótido, como serían los peldaños de la escalera, están compuestos por 3 moléculas. Un azúcar, aquí está, ¿ve? Es una pentosa porque tiene 5 carbonos. Mira, contamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 carbonos, por eso es una pentosa. Tiene una base nitrogenada. Esta es la base nitrogenada. Y también tiene un grupo
fosfato. Entonces, todo esto es un nucleótido. Y los nucleótidos se unen entre sí formando cadenas que son el ADN y también pueden ser el ARN, no solamente el ADN, también el ARN. Ahora entonces vamos a iniciar preguntándonos qué son las bases nitrogenadas. Entonces, en las bases nitrogenadas son las que contienen información genética, claro, y tenemos aquí qué bases nitrogenadas son del ADN y qué bases nitrogenadas son del ARN. Entonces, comenzaremos con las bases nitrogenadas que tiene el ADN, ¿ya? Que son casi las mismas, sino que se diferencian solo por unas cositas, ¿no? Tenemos aquí el ADN, tiene las bases purinas y las pirimídicas. El ARN también tiene purinas y también tiene pirimídicas. En las purinas tenemos a la adenina y a la guanina. Entonces, dentro de las purinas tenemos a la adenina y a la guanina. Entonces, y dentro de las pirimídicas tenemos en el ADN a la citosina y a la timina. ¿Bien? Y en el ARN, en las purinas son las mismas, ¿te das cuenta? Mira, adenina, guanina, Acá está, adenina, guanina. Y dentro de las pirimídicas tenemos citosina, timina en el ADN y en el ARN tenemos a la citosina. Y en vez de esta timina que tenemos acá de amarillo, tenemos al uracilo. Por eso se diferencia. Mira, acá hay una diferencia ya. Puedes ir contestando a una pregunta. ¿Ya? Entonces tenemos a las bases, a la citosina, a la guanina. Esta es su fórmula estructural de la citosina. Aquí tenemos la guanina, también esta es su fórmula estructural. La adenina, son anillos, como tú puedes ver. Y acá tenemos a la timina, que también son anillos. ¿Ya? Aquí tenemos entonces estas bases en el ADN. Y estas bases, en lugar de timina, tenemos, bueno, uracilo. Tenemos aquí el uracilo en el ARN. Esta es una doble cadena antiparalela y esta es una sola hebra, el ARN. Entonces, date cuenta, mira, ve, que las bases son las mismas tanto en ADN y en ARN, solamente cambian aquí en el uracilo. Muy bien, el ADN es una molécula compleja que se encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo y contienen todas las instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. ¿Cuáles son sus características? No está disperso en nuestras células, está cuidadosamente empaquetado en estructuras llamadas cromosomas, ¿no? Recuerdan que el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. El ADN está compuesto principalmente por 4 sustancias químicas, adenina, timina, guanina y citosina, que se unen de un modo muy concreto, adenina con timina y citosina con guanina. Y aquí está la estructura, mira, adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina y así sucesivamente. Timina, guanina, adenina y citosina son las bases nitrogenadas del ADN. Y no te olvides entonces que esto es importante, ¿ya? Muy bien. Continuamos. ¿Cómo es la estructura del ADN? Cada molécula del ADN está constituida por 2 cadenas o bandas. Aquí está, una cadena y otra cadena. Son antiparalelas, es decir, son opuestas, ¿ya? Está formada por un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos, que ya hemos dicho. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice, ¿ya? Doble hélice. Es una escalera, ya les dije, en forma de caracol, podemos decir. ¿Recuerdan? Dije Watson y Crick en el año de 1953. Esto propuso un hito en la historia. Muchos miles de millones de adeninas, timinas, guaninas y citosinas se unen formando una secuencia que sigue un orden determinado, como por ejemplo AATT, todo este orden. La secuencia completa de estas sustancias químicas
componen nuestro famoso código genético, nuestro genoma. Y estas secuencias de estas letras dan lugar a frases conocidas como genes, los genes, ¿ya? Ahora, ya hablamos sobre el ADN, ahora vamos a hablar sobre el ARN. El ARN se encarga de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar proteínas según las funciones y las características indicadas, ¿no? Acá tenemos, ¿qué características presentan? Está compuesto por una cadena simple que en ocasiones puede duplicarse. Están conformadas por nucleótidos unidos que forman cadenas y cada nucleótido está constituido por un azúcar, que es la ribosa, un grupo fosfato, 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, uracilo y citosina. Lo mismo están formando también el ADN, pero en lugar de uracilo es timina. Tienen también su azúcar, y el azúcar no es la ribosa, sino en el ADN es la A. Aquí no está, pero les menciono que el azúcar es la desoxirribosa. También tienen nucleótidos, tienen lo mismo que el ARN, pero el ADN tendría, en lugar de ribosa, desoxirribosa, y en lugar de tener aquí el uracilo, sería la timina. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la ilustración, acá están las bases nitrogenadas, es una sola cadena, acá está, ¿ve? La citosina, la guanina, tiene dos anillos, la adenina, también 2 anillos, el uracilo, un anillo, la citosina, un anillo. ¿Te das cuenta? Ese es el ácido ribonucleico. Luego tenemos al ARN. El ARN transporta la información genética del ADN para la síntesis de las proteínas necesarias. Es decir, el ARN copia la información de cada gen del ADN y luego pasa al citoplasma, donde se une el ribosoma para dirigir la síntesis proteica, para la síntesis de proteína. Y acá tenemos, mira, el ARN, nuevamente, adenina, guanina, citosina, uracilo, o uracila o uracilo. Entonces, chicos, no te olvides que todos los ácidos nucleicos tienen nucleótidos, todos. Y los nucleótidos están formados un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos, en el caso del ADN es la desoxirribosa, y en el caso del ADN es la desoxirribosa, y en el caso del ARN es la ribosa. Entonces, tenemos también las bases nitrogenadas, que lo único que cambia en el ARN es la timina, que es del ADN, por el uracilo en el ARN. Por ahí para que te ayudes a hacer tu cuadro, ¿ya? Y un último dato, que los enlaces que unen a estos nucleótidos tienen sus enlaces que puede ser los enlaces fosfodiéster. Los enlaces fosfodiéster unen los nucleótidos de las cadenas tanto del ADN como de la ARN, ¿ya? Unen los nucleótidos. O sea, acá no hay una ilustración, pero te doy como dato. Ahora, dime, ¿qué reactividades vas a realizar? Complete el siguiente cuadro comparativo entre el ADN y el ARN. Ahí está, ¿ve? Su estructura, sus polinucleótidos, cómo son, su ubicación, sus pentosas, sus bases nitrogenadas, su función, ¿ya? Ahí está. Entonces, puedes tú llenar ese cuadrito y ya tienes un dato. Ahora, la segunda pregunta. Responde la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre los ácidos nucleicos y el virus COVID-19? ¿Qué relación existe? ¿Quién ingresa a quién? ¿El virus tendrá ADN o ARN? ¿Y a quién infecta? ¿Una célula procariota a una eucariota? ¿Y en una eucariota qué modifica? ¿Su ADN o su ARN? Por ahí tienes que ir contestando. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos entonces ya la próxima clase.